Muy buenas a todos. En este vídeo continuamos con las transformaciones del plano y ahora le toca el turno a la homotecia. ¿De acuerdo? La homotecia es una transformación en el plano, tal y como nos dice aquí, en la que a partir de un punto fijo, que llamaremos centro de homotecia, que sería el O, ¿vale? Vamos a multiplicar o a dividir todas las distancias por un mismo factor, ¿de acuerdo? Que comúnmente llamaremos razón. Ahora vamos a explicarlo un poquito más detalladamente. Como característica principal tenemos que, en este caso, un punto P y su imagen P' también están alineados con el punto O, que es exactamente lo mismo que pasaba en el vídeo que hemos visto de homologías, ¿de acuerdo? Un punto O, su centro de la homotecia, en este caso, el punto P, cualquiera que sea el punto P, y su transformado P' van a estar alineados. Lo podemos comprobar aquí. Vemos también, vemos que el punto C o el punto A, da igual, el punto A con el A' y con el O están alineados, también lo están C con O y con C', y también lo están B con B' y con O, ¿vale? Eso se tiene que dar siempre, y el punto O es invariante, es decir, el punto O no se mueve. Bueno, pues la razón de proporción, la que hemos visto antes, que es el factor por el que vamos a multiplicar o dividir la razón de la homotecia, ¿vale? Se calcula de la siguiente forma. Se calcula o bien haciendo una relación desde las distancias que hay desde el centro a los transformados y desde el centro hasta los puntos originales. Vamos a ponerlo un poco más grande mejor. ¿Vale? Repetimos, la distancia que hay desde el centro hasta un transformado o desde el centro hasta el punto original. O también se puede calcular haciendo esa misma relación entre puntos transformados y entre puntos originales. Vamos a verlo gráficamente aquí con este ejemplo. Según la primera proporción, el factor va a darnos exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero en función de la primera proporción nos dice que tenemos que dividir la distancia que hay desde el centro hasta un punto transformado, uno cualquiera, ¿vale? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el A', es decir, tendríamos que dividir la distancia que ponemos aquí en azul, vamos a ponerla aquí en azul, la distancia que viene de aquí hasta aquí, entre la distancia roja, entre la distancia que hay desde el centro hasta el punto original, ¿de acuerdo? Esto sería, vamos a señalarlo también con código de colores, esta sería la distancia roja y esta sería la distancia azul. También lo podemos hacer con B. Si lo hacemos con B, vamos a hacerlo con otro código de colores. Unimos B con B' y con el centro O. Ahora vamos a hacer esta distancia en verde, la vamos a poner un poquito menos gruesa, ¿vale? Borramos aquí y unimos esta con esta. Y la otra la vamos a poner pues en naranja, por ejemplo. Vale, pues al igual que hemos hecho la relación anteriormente, veríamos que la distancia que hay desde O hasta B vendría en naranja y la distancia que hay desde O hasta B' vendría en verde. Vale, pues estos son los códigos de colores que vamos a usar aquí y estas son las relaciones que nos dicen que si divido la primera distancia que he marcado en azul entre las rojas, me va a dar la misma K, la misma razón de proporción que si divido la verde entre la naranja. Si hacemos este mismo código de color con el ejemplo que vemos aquí abajo, lo vamos a ver aquí abajo ahora, pues las distancias que vendrían serían las siguientes. Hemos dicho que la que viene desde O hasta A', aquí lo denomina como A sub 1, pero da igual, es exactamente lo mismo, sería la distancia en azul. Pues la colocamos aquí. Vemos que esta distancia ahora sigue la misma dirección y esta de aquí vendría en azul. Voy a poner un poquito más separada la otra, la roja, que vendría desde el centro hasta el punto original. Sería esta de aquí. ¿Vale? Esa sería la distancia en azul entre las rojas. Ahora vemos que continúan en la misma dirección, no importa, ¿vale? Ahora vamos a explicar qué significa una cosa y qué significa otra. Y para continuar con el punto B, que veíamos aquí arriba que hasta su transformado venía en verde, pues lo colocamos aquí y hasta su transformado venía en verde. Desde aquí hasta aquí. Y desde el punto O hasta el original venía en naranja. Pues lo ponemos también en naranja. Y este sería el mismo código de color que hemos usado arriba. Vale, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Vemos que en un caso el triángulo resultado de la homotecia del primero está en la misma dirección que el punto O. Es decir, vamos avanzando hacia el triángulo original y conseguimos el triángulo homotético. Sin embargo, en el caso anterior veíamos que desde el centro, si seguimos la dirección del triángulo original, no continuamos hacia el homotético, sino que el homotético está hacia atrás, digamos hacia atrás, ¿vale? Bueno, pues la diferencia entre uno y otro es que en el primero de los casos, en este de aquí, K va a ser negativo, K va a ser menor que 0.
siempre y cuando k sea menor que 0, en lugar de continuar desde el centro por un punto cualquiera y continuar hacia adelante, significa que tendremos que ir hacia detrás, ¿vale? En el sentido contrario de la misma dirección, tendremos que ir hacia atrás. Y en el caso de abajo, si nosotros para conseguir el punto homotético tenemos que seguir la misma dirección, el mismo sentido, diremos que k es positivo, ¿vale? Será k mayor que 0 y en el caso de arriba será k menor que 0. Aquí k será negativa, por ejemplo sería k igual a menos 2 o k igual a menos 1/2, da igual, ¿vale? Una k negativa y aquí sería k igual a 2 o k igual a 1/2. La razón que nosotros queramos poner, una en positiva y otra en negativa. Y la otra característica de la que nos tenemos que fijar para saber si k es de una forma o de otra es ver el tamaño de la figura. Si vemos el tamaño de la figura original y es más grande que la figura homotética, eso quiere decir que el valor absoluto de k, ahora vamos a explicar lo que es el valor absoluto también dentro de este ejercicio, el valor absoluto de k tiene que ser menor que 1. Eso quiere decir que k va a estar comprendido entre menos 1 y 1. ¿Vale? Eso para el caso de que la figura homotética sea menor. En el caso primero, vemos que la figura es menor, es decir, tiene que tener una k negativa, y además que el triángulo homotético es más pequeño. Si es más pequeño, nada más que puede estar entre menos 1 y 1. Pues, por ejemplo, una buena razón de proporción podría ser la de k igual a menos 1/2. ¿De acuerdo? Menos 1/2 recordamos que es menos 0,5, que está desde menos 1, menor que k, y menor que 0. Esta sería la razón de proporción que tenemos en el primer caso. La diferencia entre este y este que acabamos de colocar es que aquí sí tengo en cuenta que no puede ser mayor que 0, ¿de acuerdo? No puede llegar hasta 1. Sabemos que como nos hemos ido hacia atrás, pues la razón tiene que ser negativa, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro k, nosotros sabemos seguro que vendría entre menos 1 y 0. Y para calcular la k de aquí abajo, vamos a fijarnos también en el tamaño del triángulo, en este caso de la figura homotética. Vamos a borrar aquí. Vemos que el triángulo original es más pequeño que el triángulo homotético. Es justo al contrario que en el caso anterior. Eso quiere decir que el valor absoluto de k tiene que ser mayor que 1. ¿De acuerdo? K puede ser o 1, o 1,5, 2, 3, los que sean, o también podría ser menos 2, menos 3, menos 4, los que fueran, en negativo o en positivo, pero siempre que su valor absoluto fuera mayor que 1. Que el valor absoluto de k sea mayor que 1 significa que o bien k es menor que menos 1, y puede tomar valores, algunos ejemplos serían, pues menos 3 medios, menos 4, menos 5 tercios, ¿vale? Cualquiera de estos valores serían menor que menos 1. O también puede ser que k sea mayor que 1. Si lo vemos dentro de la recta de los números reales y aquí tenemos el 0, si este es el 1 y este es el menos 1, pues son todos los valores que vienen desde aquí para acá, para la izquierda, y desde aquí para la derecha. Eso hace más grande siempre el triángulo. Y los valores que pongo en rojo, los que quedan aquí en medio, son los que hacen el triángulo más pequeño. ¿De acuerdo? Vamos a poner más pequeño, si queremos, y ponemos aquí más de más grande. ¿Vale? Algunos ejemplos de esto pues serían los mismos pero en positivo. 3 medios, 4, 5 tercios. ¿Vale? Siempre que el factor sea mayor que 1. En el caso de aquí abajo, del ejercicio este, sabemos que como k es positivo, porque la dirección del triángulo homotético, de la figura homotética, sigue la misma dirección desde unir O con un punto cualquiera, tenemos que continuar esa recta, y también sabemos que k es mayor que 1, porque el triángulo es mayor, ¿vale? Pues por lo tanto aquí esto se resume en que la razón de proporción, la razón de homotecia, esta sería mayor que 1. Se me ha olvidado comentar antes que la relación también podemos sacarla con parejas de puntos. Es decir, si vamos a borrar ahora esta relación aquí de colores, que si yo tomara la relación que hay, vamos a suponer, entre A' y B', que sería esta línea de aquí, la que marcamos en azul, y la dividimos entre la original AB, que sería esta de aquí, dividir esa razón una entre otra sería exactamente lo mismo que dividir la pareja de puntos B'C', esta de aquí, entre la original BC, entre esta de aquí. ¿Vale? Aquí abajo yo creo que se va a ver incluso más claro. Si unimos A y B' en azul, vemos que es esta de aquí. Si la dividimos entre esta roja, me tiene que dar el mismo factor que si divido B' con C', esta, entre las dos originales, entre B y C.
¿Vale? Aquí vemos que esto es la aplicación del teorema de Tales puro y duro. Esto quiere decir que aquí existe una razón de proporcionalidad, ¿vale? La proporción se puede sacar desde O con cada pareja de puntos homólogos o por cada pareja de puntos del triángulo original con cada pareja de puntos del triángulo homólogo. Entonces, en un ejercicio así muy rápido, vamos a colocar, por ejemplo, aquí un centro de homología. Vamos a colocar también un triángulo, este triángulo, por ejemplo, y vamos a decir que si este es el centro, este es el punto A, este es el B y este es el C, sabemos que por cada uno de esos puntos tendrá que venir una recta que pase por el centro y por ese punto homólogo. Y por ese punto original en este caso. Trazamos esta recta y la última también, la que pasa por B. Y trazamos la que pasa por B. Movemos esto y hacemos la que pasa por B. A ver si conseguimos dar bien. Y una vez que tengo estas tres rectas, vamos a suponer que me dicen que K va a ser una razón de proporción de 5 medios. ¿De acuerdo? Para que tenga quebrados también y tengamos que tratarlo un poquito mejor. Eso es lo que quiere decir. Vamos a suponer que la relación que yo estoy dando se produce entre, tal y como hemos visto arriba, entre OA' y entre OA. Eso quiere decir que si la distancia que hay desde el centro hasta A vale 2, la nueva que tengo que calcular tiene que valer 5. Es decir, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, esa vale 2 unidades. Si vale 2 unidades y tengo que calcular 5, pues tendré que dividirla por la mitad para saber cuáles son las 5 partes que tengo que coger. Y desde este punto, que es el centro de la homotecia, hasta calcular A', hasta este de aquí, tendría que tomar 5 veces esta distancia que tengo aquí. ¿Vale? Es decir, si la primera de las distancias, la que colocamos ahora en rojo, si esta de aquí tiene que medir 2 unidades, pues la nueva tiene que medir 5. Como son números que son primos entre sí, tendremos que dividir esto entre 2 y luego calcular 5 veces esa distancia. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Suponemos que esto tenemos que dividirlo entre 2, esto vamos a poder dividirlo o bien por división de segmento en partes iguales, o por la mediatriz, como es muy fácil y lo vamos a hacer solamente en 2 partes, pues vamos a hacer la mediatriz. Suponemos que hacemos aquí la mediatriz, la hacemos rápido, ¿no? Y a ojo, suponemos que es esta distancia de aquí, y ahora la distancia que hay desde el centro hasta aquí, tenemos que tomarla 5 veces, ¿vale? La tendríamos que tomar 5 veces. Pues viniendo aquí, esta sería 1, esta evidentemente sería 2, esta sería la tercera, la cuarta y la quinta. Esta sería la quinta. Pues aquí en este punto va a estar nuestro punto A'. Y como también se produce que entre AC y A'C' existe una proporción, pues simplemente trazando una paralela, esto ya es muy fácil, desde A', si trazamos una paralela a AC, por aquí, donde nos corte a esta recta, va a estar C'. C' estaría en este punto de aquí. ¿Vale? Vemos que se produce una razón de proporción. En el teorema de Tales sabíamos que desde un centro trazamos 2 rectas y cualesquiera que sean las rectas paralelas que corten, sabíamos que esta distancia de aquí con respecto a esta es proporcional a esta con respecto a esta. ¿Vale? La ponemos en rojo mejor. Esta con respecto a esta. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y por último, para calcular B', solamente tendríamos que trazar desde BC paralela a BC, desde C', una paralela hasta que me corte a B'. Para terminar la figura, lo único que tendría que hacer sería unir A' con B' y ya tendría el triángulo. ¿De acuerdo? Vemos que es un triángulo semejante, solo que más grande. Sabemos que es más grande porque la proporción, el factor de proporción, el factor K, es mayor que 1 y como también era positivo, tiene que ir en la misma dirección avanzando hacia adelante. Y con esto ya terminaríamos la homotecia. Nos vemos en próximos vídeos para seguir explicando.